Hermanos, buenos días. Un saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y en esta mañana nos vamos a ocupar del tema que voy a titular el adorno externo de la mujer cristiana. Y luego vamos a ver también de una manera breve el versículo 7 que está relacionado con los deberes del esposo cristiano dentro del matrimonio. La palabra del Señor dice en 1 Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 7: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Señor bendiga su palabra, y esa es la porción de la Escritura que con la ayuda del Señor vamos a meditar en esta mañana, en esta escuela dominical. Y la última vez nosotros habíamos estado meditando en nuestros estudios de esta primera carta del apóstol Pedro y leímos este texto, pero nos enfocamos en el versículo que habla un poco más acerca de la sujeción de las esposas a su marido. Bueno, la idea de tratar el tema de la sujeción de una manera distintiva, podemos llamarle de esa manera, no es crear, hermanos, un desequilibrio en la relación entre los esposos, de tal manera que se resalte solamente los deberes de las esposas con sus esposos, como si la intención sería poner mayor carga a la mujer cristiana casada que al esposo cristiano. En ninguna manera ha sido esa la intención, sino más bien enfatizar en aquello que en la sociedad es altamente despreciado y atacado por diferentes movimientos ateos, y que tristemente también está introduciéndose en la iglesia del Señor. Yo me refiero al movimiento feminista. Hay denominaciones en las cuales ellos les conceden un rol a las mujeres que la Escritura no les concede. Yo pienso de que eso ha sido la consecuencia precisamente de la infiltración de la levadura de esa agenda globalista que impulsa el feminismo dentro de la iglesia también. Entonces el propósito ha sido, al tratar el tema de cómo es que una mujer cristiana debe someterse a su esposo, mirar el mandamiento del Señor, haciendo pues un contraste entre lo que el mundo y su corriente de pensamiento o su corriente ideológica afirman de una manera muchas veces vulgar. Existe un feminismo extremo que ya en las calles prácticamente hace que uno sienta vergüenza ajena de la conducta que tienen estas señoritas, estas señoras también en la calle. Yo creo firmemente que la base de un buen hogar se consigue por medio de obedecer los mandamientos de Dios dentro de la pareja matrimonial. Pero pienso que la tarea de la esposa, y mire cómo lo voy a decir, es tan importante como la del marido que suple y protege el hogar. Quizás, hermanos, yo diría que es mucho más importante
el deber de la mujer en su casa que el deber del marido que suple y provee protección para su casa, porque ella es la base, o de ella va a depender que la siguiente generación sea una generación que tema al Señor. Y sea también una generación que viva y defienda los principios morales dados por el Señor, es decir, criar a los hijos en el hogar para que sean personas de bien, personas salvas y también personas que sirvan al Dios vivo. Siempre lo he visto así, hermanos, nunca he escondido yo mi posición, se lo he dicho por medio de predicaciones, así como lo hago ahora, y también se lo he comentado a ustedes de una manera muy particular. Yo creo de que el problema actual en el que nosotros estamos viviendo ahora es de que la mujer no está cumpliendo con el deber que Dios le ha dado. Y siempre y nunca me voy a cansar y les voy a recordar otra vez de que el diablo es muy astuto, es tan astuto que podemos comparar con la actitud de esos animales salvajes como las hienas. Las hienas, cuando quieren atrapar a un búfalo bebé o a una cebra pequeña, lo que tiene que hacer la hiena es separarla de los padres, separarla de los animales más adultos que puedan hacer defensa de ese bebé indefenso. Es igual lo que sucede hoy día en la sociedad. La sociedad está como está porque los hijos están criándose solos. Los hijos están aprendiendo de la televisión. Los hijos están aprendiendo de sus propios compañeros de escuela. Los hijos, como no tienen quien les enseñe en la casa las cosas morales y los deberes que ellos deben de cumplir, lo están aprendiendo en la calle. Esa es la razón por la que nosotros estamos como estamos. A partir del versículo 3 que hemos leído, la Escritura nos habla del ornato de la mujer, o también mencionado como el adorno externo de la mujer cristiana. Así también se le menciona. Y son muchos cuando tratamos este tema acerca del ornato de la mujer o cómo es que la mujer cristiana debe vestirse. Son muchos quienes han interpretado estas palabras de Dios solamente como un adorno o una manera de vestirse o de arreglarse externa, separado de un corazón piadoso. De esta manera, tales intérpretes han llegado a convencer a muchas hermanas profesantes de la fe cristiana que a Dios le importa más lo externo antes que lo interno. Y así ellos han conseguido que las mujeres cristianas o profesantes cristianas condenen todo adorno femenino, toda forma de vestir femenina, todo está condenado, inclusive el maquillaje. Yo honestamente, yo no sé de dónde es que esas denominaciones que son mucho más grandes que la denominación bautista han sacado estas cosas. A mí me parece personalmente que son imposiciones en la carne acerca de cómo es que una mujer cristiana debe de arreglarse, maquillarse, adornarse, ¿no? Me ha tocado ver mujeres quienes ni siquiera tienen la intención de peinar sus cabellos. Y es cierto, hermanos. Yo en algunas oportunidades, creo que como en 10 oportunidades, yo estuve predicando en una iglesia que quedaba en una chacrita al norte de Lima, una iglesia donde pues no hay agua potable, no hay nada y todo el mundo se transporta por medio de motocicleta. Y me tocaba ver una hermana principalmente que ni siquiera se arreglaba el cabello. Parecía que ella, así como se levantaba, así se iba también para la iglesia. No tenía pues ninguna intención de peinar sus cabellos. Y a ellas, y por la conducta que yo podía ver, se les ha persuadido a tener repulsión hacia cualquier arreglo que una mujer podría hacerse en su rostro. Ellas la comparan con Jezabel, a una mujer, si es que se delinea los ojos, o si es que se acomoda las cejas, o si es que se pone un arete, o si es que acaso se hace algún peinado especial en su casa para venir aquí o estar allí. También condenan mucho cuando usan anillos, por ejemplo.
Y todo esto es producto de una interpretación literal, equivocada del texto. Es una interpretación parcializada. Cuando nosotros sacamos algo fuera del contexto, en realidad vamos a hacer que la palabra de Dios diga algo que Dios no dice. Y por esa razón es que nosotros tenemos esa clase de personas. ¿Quién no ha escuchado tal vez alguna vez que se haya dicho cabellos largos y lenguas largas también? Y eso es cierto. Eso es cierto. Ciertamente que las mujeres, yo creo, pueden arreglarse. Las mujeres santas del pasado así lo hicieron. Así es como la Escritura nos enseña. Las mujeres cristianas deben lucir, por ejemplo, sus vestidos limpios y deben vestirse de una manera elegante para el Señor. La elegancia no implica, hermanos, estar comprándose unos trajes necesariamente carísimos, pero debe de vestirse elegantemente una hermana. La sencillez también implica elegancia. La forma es en que debe de combinar la manera en que se viste, ¿no? La palabra de Dios condena dos cosas principalmente. Primero, condena el adorno externo del cuerpo sin el adorno interior, sin el adorno interior del corazón. Eso no es agradable al Señor y es lo que nos enseña el texto acá. ¿Por qué? Porque se trata de un engaño a los ojos de los hombres, pero a Dios no se le puede engañar. Eso es lo primero que Dios condena en el pasaje. Segundo, la palabra condena también el exceso, mire cómo voy a decir, el exceso de peinados, de joyería, de maquillaje, de vestidos carísimos, así como condena a la mujer con un cabello despeinado también, con ropas que estén, por ejemplo, rotas, sin nada de maquillaje. Dios condena el exceso, así como la carencia de ciertas cosas que son propias de la mujer y también del varón. En el varón también tenemos que pensar nosotros en el buen gusto para vestir, para arreglarse. Nunca se considera como pecado arreglarse uno mismo para venir al Señor. Yo en alguna oportunidad también escuché a ciertos varones que decían de que no debería usarse la corbata. La corbata fue inventada por no sé quién, en qué siglo y no sé cuánto. Pues hermanos, si nosotros vamos a caer en ese tipo de argumentos, entonces no vamos a poder llamar lunes a lunes, martes al martes, miércoles al miércoles, porque todo eso viene de la idolatría romana, me parece. No podríamos nosotros llamarle domingo al día del Señor tampoco. Existe, hermanos, sí, un límite, como nosotros vamos a ir viendo, que nos enseña la palabra del Señor acerca cómo es que debe de vestirse una mujer. Y para quizás, hermanos, hablarles un poco más del asunto de terminar de contarles esta historia acerca de esta hermana engañada, yo creo, engañada, que pues iba a los servicios realmente desarreglada. Su persona, no sé, no tenía absolutamente ningún arreglo, ni en su ropa, ni siquiera en sus zapatos, para asistir al culto del Señor. ¿Y saben qué pasó? Ella estaba casada con un señor, y este señor la llevaba, o iban los dos en motocicleta. Y finalmente ese señor terminó en pecado de adulterio, abandonándola a ella, y yéndose con otra mujer que estaba mucho más arreglada que ella. Yo lo que creo, hermanos, es que la mujer cristiana debe de verse bonita para su esposo. La Escritura lo enseña. No es pecado que una hermana se arregle para que su esposo la vea más bella, la vea atractiva. Y yo creo que es importante eso. Así también como nosotros, como caballeros, tenemos que, por ejemplo, estar aseados, recortados nuestros cabellos, con ropas limpias, de tal forma que ellas continúen agradándose de nosotros. Están enamoradas, pero que se agraden de verme a mí. Quizás una colonia que les guste también, perfumarme para ellas. Igual ellas se perfuman para uno. La Escritura enseña eso, hermanos, como vamos a ver nosotros dentro de un momento. El versículo 4
nos habla de el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y lo que nos enseña este texto es lo siguiente: cuando el corazón de la mujer y del hombre son ataviados por el Espíritu Santo, esto se reflejará en la apariencia exterior de ambos. Es decir, el adorno interno tendrá influencia en el adorno externo. Siempre va a ser así. Imaginemos a una mujer que no se peina, a una mujer que no se maquilla, a una mujer que no usa joyería, ¿no? Y para muchos quizás una mujer así sería muy santa, santísima, ¿no? En esa denominación que creo que nosotros sabemos cuál es a la que yo me refiero. Pero que de su boca salen chismes y palabras, chismes y palabras que no son sazonadas con la sal de la gracia, como dice la Escritura. ¿Será cristiana una mujer así? Porque a mí me ha tocado vivir, hermanos, también en cierta oportunidad, cuando el Señor me había hecho nacer en la fe, cuando yo era un bebé en el Señor, en cierta oportunidad pues yo no tenía internet en la casa y tenía que ir a una cabina de internet. Y me tocó estar en una cabina de internet y yo estaba precisamente en medio de dos personas que eran amigas y se iban conversando. Y yo estaba en medio y se iban conversando. Y realmente era una conversación que dejaba mucho que desear. Pero cuando dijeron que se iban, porque ya se les había vencido el tiempo, a mí me dio curiosidad para ver quiénes eran estas mujeres que habían estado hablando. Hermanos, tenían Biblia en la mano, tenían el cabello larguísimo, los faldones les cubrían hasta los pies, las mangas hasta la muñeca, pero hablaban de esa forma. No eran cristianas. Esa manera de hablar de la abundancia del corazón habla la boca, y ese atavío que ellos tenían no iba de acuerdo a un corazón regenerado. Era simplemente cumplir las leyes dictadas por el hombre de una santidad que no está dentro de las Escrituras. Por eso es que yo les decía, no son cristianas. Y lo mismo también para otra mujer que, por ejemplo, estima con demasía el arreglo externo y tiene una forma de hablar moderada y suave. Tampoco podemos pensar que alguien así debe ser cristiano. Alguien que pone demasiado énfasis en lo externo, aunque su hablar sea moderado, sea un hablar educado. Nosotros notemos que el ornato del corazón, mire cómo dice la Escritura, el ornato del corazón es presentado delante de nosotros como incorruptible, comparado con las cosas materiales que se desgastan y pasan. Es incorruptible. Y como creyentes damos principal atención a lo que Pablo llama el fruto del Espíritu, más que la exhibición externa de una forma de vestirse o de una forma de arreglarse. Pedro ciertamente condena el peinado ostentoso, y es que en ese tiempo, hermanos, habían efectivamente, como nosotros entendemos, esas iglesias que habían tenido o habían nacido en una sociedad gentil. Ellos tenían una manera muy peculiar de vestirse, de arreglarse, distinta a la forma como lo hacían las mujeres judías, que desde pequeñas ya habían sido acostumbradas a utilizar túnicas y cubrirse el cabello. Pero para las mujeres gentiles que eran ganadas por Cristo para ser parte de la iglesia, con ellas las tradiciones eran distintas y había que enseñarles por medio de la palabra cómo es que ellas debían de ser arregladas en su manera de vestir y en su manera de arreglarse. Tenían unos peinados muy ostentosos. La manera en que se vestían ellos o el uso de la joyería era en un tiempo, hermanos, en el que no existían bancos. No existían bancos. Hoy día usted, si tiene un reloj carísimo o joyería cara, usted lo puede poner en una caja de seguridad de un banco. En ese tiempo no podían dejar su joyería en sus tiendas porque no había la seguridad que nosotros contamos hoy día de una puerta muy buena
que impida el ingreso de los ladrones. Entonces, ¿cómo es que ellos cuidaban sus pertenencias, sus riquezas? La llevaban encima. Convertían en oro sus riquezas, se hacían brazaletes, se hacían peinados con enchapes de oro y muchas cosas más. Esa era la tradición en ese tiempo. Y tenemos que mirarlo así, como la Escritura nos enseña. Los creyentes, como yo les digo, no damos principal atención a lo que es la manera como tenemos que arreglarnos, pero no la descuidamos tampoco. No la descuidamos. Nosotros, como les decía, prestamos más atención a lo que Pablo nos enseña como el fruto del Espíritu, el cual resume, pues hermanos, una serie de virtudes que todo creyente debe preocuparse por cultivar en su corazón. Eso es el ornato principal de un creyente, sin descuidar la forma como es que uno debe de ir vestido a la iglesia, ¿no? Inclusive, hermanos, si es que usted recuerda, la mejor ropa que uno tenía, quizás en los años, de lo que yo escuchaba de mis abuelos, en los años 30, en los años 40, era la ropa que se ponía uno en domingo para ir a la misa. Así ellos decían. Su mejor ropa ni siquiera era para el baile, era para ir pues a practicar ellos su religión en esos templos. Y yo a veces creo que es así. Mi mejor camisa me la pongo para venir al servicio. Creo que las hermanas también. Su mejor zapato se lo pone para venir al servicio. No es pecado, como vamos a ver. Cristo, hermanos, es el ejemplo en estos casos que hablamos del ornato del corazón. Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser manso es lo opuesto a ser una persona que es exagerada en sus actitudes. Y ser humilde es lo opuesto a ser una persona que le gusta ser vista y reconocida de los demás. Eso, hermanos, es pecado. Nosotros no debemos de buscar nunca el reconocimiento, sobresalir, porque yo tengo más, tengo esto que es más caro, mis zapatos son más caros. Absolutamente no. Venimos para presentarnos delante del Señor y no para presumir delante de los hermanos. Entonces, la mujer que tiene un corazón ornamentado por el Espíritu Santo adornará también su apariencia de una forma piadosa y agradable al Señor. Es cierto, existen reglas de conducta también para la vestimenta de una mujer. Albert Barnes tiene el siguiente comentario cuando se habla acerca de la actitud del corazón adornado por el Espíritu Santo. Dice: de temperamento tranquilo, una mente satisfecha, un corazón libre de pasión, orgullo, envidia e irritabilidad, un alma no sujeta a las agitaciones y vejaciones de los que viven para la moda y que buscan distinguirse por el adorno exterior. La conexión aquí muestra que el apóstol se refiere a esto, no solo como algo que sería de gran valor a la vista de Dios, sino como algo que tendería a asegurar el afecto de sus esposos. Mire cómo dice. Albert Barnes es un hombre que vivió en 1700 y tanto. El arreglo de la mujer, él considera también, como yo considero, que tendería a asegurar el afecto del esposo y los ganaría también para abrazar la religión verdadera. Ver 1 Pedro 3, 1 y 2. Y para esto les recomienda, en lugar de buscar adornos externos, que busquen los de la mente y del corazón como más agradables a sus maridos, como mejor adaptados para ganar sus corazones a la religión, como lo que sería más permanentemente probado. Fin de la cita. Yo les decía, hermanos, que una mujer debe lucir siempre hermosa para su marido. En cierta oportunidad yo le decía a una hermana que tenía más edad que yo, no es de esta congregación, yo le sugería a ella de que le diga a su nuera que se arregle un poco para su esposo. No era creyente, pero le decía que se arregle un poco para su esposo.
de tal manera que su esposo siempre la vea bella, la vea atractiva, quiera llegar a su casa rápido para ver a su esposa tan bonita. Hermanos, y esto es bíblico. Esto es bíblico. Una mujer, como yo les digo, siempre, siempre debe lucir hermosa para su marido. Y miremos las palabras de un esposo para su esposa, que están en la Escritura. Ustedes han leído Cantar de los Cantares, creo yo. En Cantar de los Cantares, capítulo 1, voy a leer 2 versículos nada más. El versículo 8 y el versículo 15. Cantar de los Cantares 1:8 dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Pero ¿cómo le dice? Oh hermosa entre las mujeres. Oh hermosa. Mire, esa es la forma como es que un esposo debe hablar a su esposa. Y la esposa debe de adornarse, ataviarse de tal manera de que ella pueda arrancar del corazón de su esposo estas palabras tan bellas. ¿Acaso no le gusta a la mujer que su esposo le trate de esta manera? Es bíblico. Es bíblico. Y el versículo 15 lo dice también de la misma manera. Dice: he aquí que tú eres hermosa. Eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Es cierto, hermanos. Es cierto de que no es ningún pecado que la mujer se atavíe, se vea hermosa para su esposo. Yo no entiendo por qué algunas denominaciones han convertido en pecado esto. En pecado. Y yo veo de que la tasa más alta, por llevar de alguna manera las estadísticas de adulterios entre hermanos cristianos, es en esa denominación. Es en esa denominación. Tristemente yo lo digo. Pero no, la esposa debe ataviarse para su marido. Y el marido debe de estar siempre limpio, arreglado. Bueno, no peinado como para venir a la iglesia, pero tiene que estar arreglado. ¿O cómo piensan ustedes? Yo me arreglo para mi esposa. A mí me gusta agradarle a ella. Y ella también le gusta agradarme a mí. O cuando me pregunta: ¿te gustan estos aretes que me voy a poner? Sí, están bonitos. Me agradan mucho. ¿Te gustan estos zapatos? Te quedan perfectos. Te ves hermosa como estás. Mis ojos están prendidos de ella. Prendidos únicamente en ella. Es un consejo de la Escritura, acá lo vemos también. 1 Pedro capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Yo creo, hermanos, de que aquí se mencionan 2 características de las santas mujeres a que se refiere el Señor aquí en este versículo. 2 características. 1, ellas ponían su esperanza en Dios, así lo dice aquí. Dice: aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, ponían su esperanza en Dios. Y 2, como consecuencia de esa esperanza, ellas no temían ninguna amenaza, es lo que dice al final, dice: sin temer ninguna amenaza. Entonces acá podemos ver esas características y notemos, hermanos, que el autor hace también referencia a Sara, la esposa de Abraham, como un ejemplo para las hermanas cristianas. Es un ejemplo. Y esto nos debe llamar un poco la atención en el sentido en que la mujer no debe buscar perfección en sí misma, pero sí poner su esfuerzo para conformarse a la imagen del Señor Jesucristo. Porque cuando leemos las Escrituras en Génesis, podemos notar de que Sara no era una mujer perfecta. No era una mujer perfecta.
En Génesis 18:13 el Señor le reprende por no creer que ella, con su avanzada edad y estando sin la costumbre de las mujeres, pudiera recibir un hijo de Dios. Ella tuvo incredulidad, dudó, se rió de lo que Dios le había hecho o le había dicho. Y eso no pinta muy bien de ella. No pinta muy bien de ella. Pero el punto es que Sara es un ejemplo para las mujeres cristianas, no en su falta de fe en la promesa, sino en la manera en que se conducía en obediencia al Señor y sujetándose a su esposo. Hermanos, el Señor le dijo a Abraham que salga de Ur de los Caldeos a un lugar donde no le había dicho. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos eso? Un día le decimos a mi esposa, o cada uno le dice a su esposa, ¿sabes? Nos vamos a mudar de casa. ¿A dónde? No sé. ¿Pero a dónde vamos a ir? No sé, pero vamos a irnos de aquí. Bueno, Sara le dijo, está bien, vámonos. Será como tú dices, si el Señor ha dicho que tenemos que movernos, de aquí nos iremos. Era obediencia al Señor, porque ella también tenía que obedecer junto con su esposo Abraham, sujetándose a él. Es en ese sentido que la Escritura nos enseña a Sara como el ejemplo de las hermanas cristianas. Y vemos pues que Sara siguió a su esposo hacia la tierra prometida, y en ese sentido también obedeció, pues como les digo, la voluntad de Dios, y las que imitan a Sara en todo esto, Dios también las considera como hijas suyas. Tremendas palabras de la Escritura. El versículo 7 dice, ya para nosotros, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y este principio es para nosotros, para los esposos, y nos enseña aquí 3 principios de la voluntad de Dios para nuestras conductas. Primeramente nos ordena vivir con ellas sabiamente. Sabiamente, es decir, según la sabiduría que Dios trae a nuestras mentes por medio de su palabra. No es, hermanos, de acuerdo a una sabiduría propia. Nosotros no vamos a vivir con nuestras esposas diciendo, a mí me parece que tenemos que hacerlo de esa manera. No, esa no es la sabiduría de Dios. Las direcciones para un matrimonio sano no se hallan en la psicología, tampoco en las ideologías modernas u otra fuente distinta a los mandamientos del Señor. Y tristemente, hermanos, yo les digo con mucha tristeza, hay muchos matrimonios que van a terapia. Y es bien visto eso de ir a la terapia, en lugar de ir al Señor en oración, en lugar de ir y buscar a un pastor fiel que abra las Escrituras y que sea la palabra de Dios la que escudriñe los corazones del varón como de la mujer. Y con esa sinceridad delante del Señor, confesándose los pecados, tratando siempre de vivir en armonía, porque de eso se trata el matrimonio. Ya anteriormente, hermanos, yo les he dicho de que eso de que es mi media naranja es mentira. No existe media naranja, ni media sandía, ni medio melón. Son 2 pecadores que viven juntos, 2 pecadores redimidos que luchan por la santidad de vida y que todavía tienen la carne por estorbo. Ellos 2 tienen que aprender a vivir en armonía de acuerdo a los mandamientos del Señor. Por eso es que no existe el matrimonio donde no pasa absolutamente nada y que parece que todos están más tranquilos como para tomarse una foto. Absolutamente no. Absolutamente no. Recordemos también que una mente santificada produce sentimientos santificados, y los sentimientos santificados producen acciones santificadas. El Señor lo enseñó de una manera bastante sencilla. El árbol se reconoce por sus frutos. Un palto no va a dar naranjas. Un incrédulo nunca va a dar buen fruto. Nunca. Un moralista
por algún tiempo puede hacer cosas buenas, pero en algún momento va a tener que descubrir su corazón por medio de sus obras, por medio de sus obras. Por eso, en esta parte en que el Señor nos ordena vivir con ella sabiamente, debemos orar a Dios para que Él nos ayude, nos dé esa sabiduría necesaria para nuestro matrimonio. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. Una conducta que se cimienta sobre la sabiduría del Señor hará también de un varón, hará más fácil la sujeción y obediencia de la esposa. En cambio, si vivimos contrariamente a la sabiduría del Señor, es decir, en la sabiduría del mundo, que más bien debería de llamarse la ignorancia del mundo, estaríamos pecando contra el Señor y también contra nuestras esposas. En segundo lugar, lo que nos enseña también ese versículo 7 a los esposos, el Señor nos dice que debemos vivir dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Yo en cierta oportunidad vi a un hermano que no es de esta iglesia, es en otro país, que en ese tiempo cuando estaban saliendo los celulares, hermano, cómo cuidaba su celular. Pero a la esposa no la trataba como trataba su celular. Tenía mucho cuidado de que no se arañe la pantalla, no ni me lo toque, ni que se caiga, absolutamente nada. Pero después se supo de que él era muy áspero con su esposa. La esposa, dice la Escritura, debe ser tratada como vaso más frágil. Yo no sé si en casa de alguno de ustedes hay algunos adornos que prácticamente no se pueden tocar y los niños ni siquiera pueden acercarse a ellos. Porque esa fue la tetera de la abuela, porque esto fue esto y esto fue el otro. Son frágiles, no, hay que tocarlos con mucho cuidado. Pues el Señor dice que hay que tomar a nuestras esposas, tratarlas a ellas como vaso mucho más frágil, mucho más frágil. Por eso muchas veces los varones pues tenemos un objeto especial que cuidamos mucho. Aquí la Biblia nos dice que nuestras esposas son dadas por el Señor y que ellas deben ser tratadas con el mayor cuidado de nuestra parte. Yo le comentaba a mi esposa de cierta predicación que escuché hace tiempo. Le comenté a ella, creo que cuando estuve con ella de viaje, en la cual el pastor hablaba del valor y la dignidad que un hombre debía dar a su esposa. Mire, el valor y la dignidad que un hombre debía dar a su esposa. El predicador hace años estuvo tratando el tema del adulterio y habló precisamente de estas actitudes que debe tener un varón hacia su esposa. Y él decía que nuestras esposas son dignas de nuestra fidelidad, dignas de nuestro amor y dignas de nuestro buen trato. Y ellas deben notarlo, y también deben notarlo nuestros hijos. Ellas son dignas de ser tratadas como un vaso muy frágil y delicado. El pastor decía en esa predicación algo que a mí se me quedó grabado durante tantos años, hermanos, que cuando un hombre no respeta a su mujer, le es infiel, el mensaje que le está dando a ella y a sus hijos es: tú no eres digna de mi respeto. A sus hijos les está diciendo: ella no es digna de mi fidelidad. Ella no es digna. Hermanos, absolutamente no. Un cristiano debe tratar a su esposa como vaso más frágil, porque ella es digna, porque ella es coheredera de los cielos también, y porque los hijos deben notar eso y deben aprender eso para que ellos, cuando tengan sus esposas, las traten a ellas con la misma dignidad con la que ven a su padre tratar a su madre. Es eso lo que nosotros debemos de tener. Eso fue lo que yo le comenté a mi esposa, y no recuerdo por qué. Yo le dije: hace años escuché esta predicación, hace años, y no sé por qué ahora me la recuerdo. No te he sido infiel nunca, pero me acordé de esto.
Y bueno, en privado le renové mis votos de fidelidad a ella. Y le dije, porque tú eres digna de mi amor, porque tú eres digna de mi fidelidad. El Señor nos recuerda que ellas son herederas del cielo en este pasaje. Es decir, ellas son también hijas de Dios, como nosotros somos hijos de Dios. Ellas también han sido compradas con la sangre del Señor, así como nosotros también hemos sido comprados por la sangre del Señor. Y esto es un gran motivo para obedecer este mandamiento dado por el Señor. Y en tercer lugar, en ese versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro, ahí dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ese es la tercera amonestación, podemos llamar. Si acaso no somos obedientes voluntarios, porque el Señor mira el corazón, no somos obedientes voluntarios a este deber dado por Dios. Si acaso nosotros somos negligentes con estos deberes, nuestras oraciones no serán escuchadas. No serán escuchadas. Ahora, no debemos tratar a nuestras esposas bien para que la oración sea escuchada. Ese no es el punto. El punto no es ese. El punto es otro. De que de nuestro corazón, un corazón inclinado a amarle a ella, a darle honor a ella, es de ahí, de ese corazón mismo, de donde salen las oraciones que van al cielo, al Señor. No es que con mi corazón yo desprecie a mi esposa, pero con mi boca yo quiero elevar una oración. Claro, yo puedo de repente andar disgustado con ella, pero tratarla bien. Ser cortés, ser amable, pero eso no significa darle honor. El darle honor es algo más que darle solamente un buen trato y cortesía y buenos modales. Es algo que sale del corazón, de ese corazón que eleva plegarias al Señor. Entonces, si somos negligentes con estos deberes, nuestras oraciones no serán escuchadas, serán retenidas aquí en la tierra. Y yo creo que debe ser una situación muy triste, ¿verdad? Orar y que no pase de este techo la oración, que se quede aquí en la tierra. Debe ser horrible que Dios simplemente aparte su oído de ti cuando estés orando, cuando el Señor no quiera ni verte, porque tú estás tratando mal a su hija, a su hija. Personalmente, hermanos, yo no sé qué haría si es que algún día a mi hija su esposo le trata mal. Yo me enojaría mucho y hablaría con ese hombre seriamente y lo amenazaría y le diría que si no va a tratar a mi hija como ella merece, yo me la recojo y me la llevo. No sé, pienso en eso quizás. Así también seguramente Dios mirará a aquel esposo que trata mal a su hija, a su esposa. Porque nuestras esposas son la esposa de Cristo, es la iglesia. Hermanos, como matrimonio cristiano debemos aprender a vivir según la sabiduría revelada por Dios en la Biblia. Y también, hermanos, oremos al Señor para que Él nos conceda en su gracia y su misericordia esa sabiduría para aprender a vivir sabiamente con ellas, así como el Señor nos lo demanda. Y en cuanto al ornato y el arreglo de las mujeres, yo les recuerdo, hermanos, yo considero que es pecado no arreglarse. Yo considero que es pecado no ponerse un poquito de maquillaje. Yo considero que es pecado, hermanos, que las hermanas, pudiendo venir arregladas correctamente a la iglesia, no lo hagan. Meditemos en esto. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Vamos a orar.